Hola, sean bienvenidos entonces al programa de formación continua especializada que desarrolla la Universidad del Valle para el sector agroindustrial de la caña con el auspicio del SENA. Este programa de formación continuada tiene por nombre Aplicación de la tecnología PAN, vehículos aéreos no tripulados, en la agricultura. Este es el módulo 1 que se denomina Instrumentación y estado del arte. ¿Quién les habla? Francisco Luis Hernández Torres, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. El capítulo que vamos a desarrollar entonces se denomina Flujo de trabajo fotogramétrico con vehículos aéreos no tripulados y corresponde al capítulo 6. ¿Sí? Y antes de iniciar debemos aclarar que este flujo fotogramétrico se diferencia del flujo convencional de fotogrametría en cuanto que el método de procesamiento de las imágenes que se obtienen a partir de vehículos aéreos no tripulados eh, no tienen parámetros fotogramétricos, y eso hace que su desarrollo o la utilización de estas imágenes que no tienen esos parámetros entonces se realice con otros métodos que no están asociados de manera directa al flujo convencional de la fotogrametría. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los parámetros que no tiene y que es primordial en el flujo fotogramétrico convencional son las marcas fiduciales. Las marcas fiduciales son unas pequeñas muestras o pequeños eh, rasgos que se encuentran en las imágenes tomadas con cámaras métricas. Esas muestras o marcas permiten entonces realizar procesos como la orientación interna y la orientación externa, y también permiten entonces desarrollar la consiguiente, digámoslo, condiciones de evaluación de la cámara, de definición de parámetros en la aerotriangulación y el establecimiento entonces de los productos que se realizan con ella. En razón de esto, entonces este flujo fotogramétrico se aparta del convencional y utiliza unas nuevas técnicas eh, que se basan fundamentalmente en el procesamiento de imágenes. Estas técnicas son traídas o son aplicadas desde la inteligencia artificial, desde visión por computador y procesamiento de imágenes. ¿Sí? Entonces, desde estas ciencias, que son básicamente las ciencias de la computación, se han extraído estos métodos y son los que permiten entonces utilizar las fotografías digitales en general. ¿Sí? Las fotografías digitales, no importa que no sean métricas, no importa que no tengan marcas fiduciales y no importa que hayan sido tomadas en condiciones, digamos, adversas a los métodos convencionales. Muy bien, entonces iniciemos por reconocer este método. Este flujo de trabajo entonces nos indica primero que tenemos un, un proceso que sí es común a todos los proyectos fotogramétricos, que corresponde a la planeación del vuelo. ¿Sí? La planeación del vuelo entonces debemos considerarla como un paso fundamental y muy importante en el desarrollo de un proyecto fotogramétrico. Esta planeación, vamos a verla ahora en detalle, es la que permite, previo a salir a campo, tener entonces todos los elementos necesarios y todos los criterios definidos que van a permitir desarrollar el proyecto adecuadamente. Una vez que se ha hecho todo el proceso de planeación y se tienen todos los elementos necesarios para desarrollar el proyecto, entonces se sale a campo para la toma de fotografías. Sin embargo, la toma de las fotografías, así como lo menciono, corresponden otras etapas al interior de ella, naturalmente. Una de las etapas, digámoslo, más relevantes, no solamente en la toma de la fotografía, sino para el adecuado desarrollo de un proyecto fotogramétrico con vehículos aéreos no tripulados, es la identificación
de los puntos de control, es decir, puntos que deben ser registrados en campo y deben ser reconocidos o se deben reconocer en las fotografías que se vayan a tomar, ¿de acuerdo? Generalmente lo más conveniente es que estos puntos hayan sido igualmente planeados previamente con cartografía o con ayudas digitales como por ejemplo Google Earth y que pueda uno entonces establecer en dónde va a definir los puntos de control y de esa manera poderlo realizar. En algunas oportunidades, dependiendo del tamaño del levantamiento que se vaya a hacer o del vuelo que se vaya a programar, entonces esta actividad deberá realizarse previamente, posiblemente tome mucho tiempo y no alcancemos a tomar las fotografías, ¿sí? Entonces es necesario tener en cuenta que para la toma de las fotografías es necesario definir unos puntos de control, ¿sí? Tomar los puntos de control con las debidas consideraciones de calidad y de precisión, de forma que eso permita mejorar los datos que se toman con los vehículos aéreos no tripulados. Debemos tener en cuenta que las cámaras que portan los vehículos aéreos no tripulados no son cámaras métricas, es decir, no son cámaras que tienen las características ni han sido diseñadas para tomar imágenes que se vayan a sobre ella a tomar medidas, ¿de acuerdo? Entonces, esta diferencia obliga a que en campo se tenga que tener extremado cuidado en la identificación y en la toma de los datos de los puntos de control, ¿de acuerdo? Ok, una vez se toman las fotografías, es decir, se ha programado el vuelo entonces se ha guardado en la tarjeta de controladora de vuelo de nuestro equipo, del vehículo aéreo no tripulado, y una vez en campo entonces al encenderlo y llevar los protocolos pues necesarios para la utilización de este equipo, él despega, se desplaza hasta el sitio y toma las fotografías y posteriormente regresa. Entonces una vez que hayamos capturado nosotros las imágenes, lo que sigue es un proceso que también es crítico y es la calibración de la cámara. La cámara, como hemos repetido en oportunidades recientes y de manera enfática, la cámara no es métrica. Por tanto, tiene imperfecciones y tiene, digámoslo, errores que deben ser ajustados y calibrados adecuadamente para que la información que se extraiga de las fotografías tomadas con esa cámara sea métricamente útil, ¿de acuerdo? Ok, después de eso entonces viene la etapa que sería de software, de procesamiento, ¿sí? Y lo que sigue entonces es sencillamente cargar las imágenes al software, ¿sí? Y esta carga de imágenes va a significar entonces que en un programa de cómputo especializado nosotros diseñemos un proyecto, ¿sí? Es decir, se abre una carpeta, se le crea un nombre y dentro de ese nombre y dentro de esa carpeta es que se va a desarrollar entonces el proyecto. Ok, y allí la primera actividad que se hace es cargar las imágenes. Ok, es decir, hay un reconocimiento de las matrices que corresponden a cada imagen para su posterior procesamiento. Posteriormente viene algo que es muy importante que hemos obtenido en dos pasos anteriores y que sería cargar los parámetros de calibración de la cámara. Estos parámetros de calibración fueron los que obtuvimos en el proceso de calibración. Eso permite que los procesos que se vayan a realizar en adelante sobre las imágenes hayan sido ajustados y permita entonces obtener datos más reales, ¿sí? Ok, una vez que se han cargado los parámetros de calibración, entonces el siguiente paso corresponde a la alineación de las imágenes. Este es un proceso en el que corresponde a la identificación y, digámoslo, caracterización de cada una de las imágenes. Y esto ahora explicamos en detalle el proceso que se sigue allí.
Posteriormente viene la georreferenciación del modelo, es decir, se le incorporan coordenadas, los puntos de control se van a incorporar en las fotografías. Hay que tener especial cuidado con la posición, la ubicación del punto y la incorporación de las coordenadas a las imágenes. Ahora, este proceso de georreferenciación puede haber sido, hay dos caminos, no puede haber sido hecho de manera automática, es decir, la cámara está asociada a la posición que da el sistema de posicionamiento global satelital, es decir, al GNSS que porta el equipo. Y cuando es así, entonces cada imagen, cada fotografía tiene asociada una coordenada. Y cuando se carga al software, esas coordenadas y ese sistema son reconocidos. Ahora, si la cámara no está asociada con el sistema de posicionamiento global, con el sistema de posicionamiento, entonces es necesario que los puntos de control se incorporen para que las imágenes se les pueda asociar un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacerlo para cada imagen en donde el punto de control se encuentre, incorporar las coordenadas y a ese sistema y a esas imágenes asociarles el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Una vez se ha hecho esto, la generación del modelo georreferenciado, entonces aquí se va a obtener una nube de puntos muy tenue, digámoslo así, con poca densificación. Y el paso que sigue, disculpen, es la densificación de la nube de puntos. ¿Sí? Esta densificación lo que va a facilitar entonces el mayor detalle del objeto que se ha fotografiado. Pues en este caso vamos a suponer que es un terreno y entonces vamos a tener una gran cantidad de puntos definidos y establecido ya con sistemas de coordenadas X, Y y Z, ¿de acuerdo? Y una vez se tienen los puntos, entonces se genera una malla de puntos. Esa malla es una malla de triángulos irregulares y esa malla permite entonces generar los modelos de elevación, los modelos digitales de superficie y finalmente obtener el ortofotomosaico, ¿de acuerdo? Entonces, este es el flujo general para este tipo de proyectos. Y recuerden que estamos hablando de unos proyectos específicos o especiales en donde, si bien hay pasos que son similares en el proceso fotogramétrico convencional, digamos lo que hasta aquí, hasta la calibración de la cámara pueden asemejarse al proceso anterior, se aleja en adelante porque la manera como se asocian los sistemas de referencia a las imágenes o se asocia la posición de cada punto o de cada píxel de la imagen al sistema se diferencia muchísimo de lo que lo hace el método convencional. ¿Ok? Hay elementos que son comunes naturalmente, como que hay que asociarle un sistema de referencia, bien sea en el convencional o en este nuevo método. También es necesario puntos de control tanto en uno como en el otro. Sin embargo, por ejemplo, en los puntos de control, el sistema convencional tiene unas exigencias establecidas ya y reconocidas a nivel mundial, cosa que no ocurre con este nuevo flujo de trabajo. Es decir, en fotogrametría está muy bien establecido cuántos puntos de control se debe tener, ¿sí? Como mínimo en un proyecto dependiendo del área y de las pendientes que hay en el área de trabajo, cosa que no está definido por un estándar para los proyectos con vehículos aéreos no tripulados, ¿de acuerdo? Entonces, en esta oportunidad, en algunos casos, vamos a apoyarnos en la normatividad que está definida para el flujo de trabajo convencional, ¿sí? Y lo vamos a aplicar al flujo de trabajo, digámoslo, de los vehículos aéreos no tripulados, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, a continuación vamos a explicar en qué consiste este proceso, paso por paso,